Chicos, buena tarde. Qué gusto verles nuevamente acá en el taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión vamos a platicar sobre metodologías de diseño estructural para el uso de contraventos restringidos al pandeo y nos estará acompañando en la sesión el maestro en ingeniería José Ernesto García Morapinto, con quien hemos tenido ya algunas sesiones previas y voy a leer su semblanza para darle la palabra. El maestro José Ernesto García Mora Pinto es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También es maestro en estructuras por la Unidad de Estudios de Posgrado en Ingeniería, igual por la UNAM. Actualmente colabora en Dampo Systems, empresa especializada en la promoción, fabricación y comercialización de sistemas de protección sísmica. Cuenta con 6 años de experiencia en el gobierno federal participando en programas de alcance nacional y tiene 6 años de experiencia profesional en análisis no lineal de edificaciones, desarrollo de modelos analíticos estructurales, diseño de conexiones para sistemas de protección sísmica y diseño de disipadores histeréticos. Pues sin más, maestro Ernesto, le cedo la palabra y bienvenidos. Muchas gracias, arquitecta. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Voy a compartir mi pantalla, si les parece bien, para dar Sí, inicio. se ve bien, ya la vemos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos nuevamente al taller práctico de diseño. El día de hoy vamos a ver un tema interesante, metodologías de diseño estructural para el uso de contravientos restringidos a pandeo dentro del módulo 2 de este taller de diseño de estructuras. El día de hoy, dentro de las metodologías de diseño, les propongo un temario pues, muy cortito, digamos, en el número de temas. Vamos a dar una pequeña introducción para el tema. Vamos a recordar algunos conceptos que ya vieron con la maestra Camila, también con el ingeniero Valentín, y algunos temas que hemos ido viendo a lo largo del curso. Vamos a ver tres métodos principales: método por ductilidad o por fuerza, sería más bien por fuerza el método, un método por amortiguamiento y un método por desplazamiento. Vamos a ver una pequeña introducción para cada uno, un par de referencias normativas, y vamos a tratar de darle seguimiento a un ejemplo académico, para que vayamos viendo cómo se aplican estas metodologías, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como una introducción rápido, vamos a hablar una definición, digamos, muy para el tema del día de hoy, de qué es una metodología de diseño. Simplemente es un conjunto ordenado de etapas y técnicas utilizadas, en este caso, para obtener una respuesta sísmica favorable, ¿no? Que eso es precisamente lo que estamos buscando con los RPs. Sabemos que los RPs o contravientos restringidos a pandeo y los disipadores en general son sistemas de control de respuesta sísmica, ¿no? Entonces, todas las metodologías que que vamos a ver el día de hoy están orientadas precisamente a obtener una respuesta sísmica favorable. De las metodologías ya lo platicamos. La primera vamos a denominar la metodología por fuerzas. Después la metodología por amortiguamiento, que está más ligada a la norma mexicana 2023 de la Ciudad de México. Y una metodología por desplazamiento que, aunque se hace referencia en varios documentos y normativas, no siempre está, digamos, desarrollada al detalle, ¿no? Como podría ser la metodología por fuerzas. Bueno, en la metodología por fuerzas o diseño por fuerzas, platicaban con la maestra Camila más sobre digamos, la filosofía de diseño. Aquí simplemente lo que vamos a tener son nuevamente estructuras en las que aplicamos un conjunto de cargas laterales. Esas nos van a dar ciertas fuerzas, elementos mecánicos, y lo que hacemos es diseñar los elementos para que resistan esas fuerzas, y ya como criterio, diseñar a mayor detalle o detallar bien las zonas que incursionan en el rango elástico, y en términos generales evitar fallas frágiles, ¿no? Para el tema de los disipadores, específicamente para los restringidos a pandeo, sabemos que, no, que tienen una falla muy dúctil, ¿no? Ya platicaron también con el maestro Haber sobre la caracterización de este tipo de elementos. Para el tema de análisis por desplazamiento, metodologías por desplazamiento, retomamos el diseño por desempeño, ¿no? Si recuerdan de la filosofía de diseño por desempeño que ya han visto digamos, en varias presentaciones,
La gráfica principal está siempre en términos de cortante en la base contra desplazamiento y nos muestra la curva de desempeño de la estructura. Entonces, precisamente uno de los objetivos de los diseños por desplazamientos es controlar el nivel de desplazamiento que queremos en nuestra estructura y en ese sentido también controlar el nivel de desempeño que vamos a tener en las estructuras, ¿no? Entonces, como pueden ver, es importante que, digamos, ligar que el desempeño en términos generales lo van a ver muy ligado al desplazamiento. Y en este caso también vamos a hacer esas referencias, ¿no? Para recordar también, recuerden que estamos ya en la etapa de análisis y diseño de estructuras con CRPs, ¿no? Entonces, recordando las clases que también toman con la maestra Camila, nada más para tener referencia de que los CRPs o BRBs o sistema de protección sísmica en este caso son un sistema secundario, ¿no? Vamos a tener nuestro sistema principal que va a estar encargado primordialmente de resistir cargas gravitacionales y vamos a tener el sistema, perdón, el sistema secundario, en este caso los BRBs, que van a controlar la respuesta lateral, típicamente provocada por sismo, ¿no? Y la idea es que concentren el daño, ¿no? Pero lo importante es que tengamos, digamos, presente el tema de estructura dual. Una tiene una función, la otra tiene una otra función. Y en ese sentido tenemos nuevamente esta gráfica donde vemos el comportamiento global de la estructura, ¿no? Donde sabemos que el comportamiento, la fuerza que resiste el marco, más la fuerza que resisten los contravientos restringidos a pandeo, nos darán la capacidad total de la estructura ante cargas laterales, ¿no? Entonces, digamos que son de los conceptos que vamos a estar retomando a lo largo de estas diapositivas, ¿no? Entonces, bueno, empecemos ya con el primer método, ¿no? Vamos a hablar de la metodología por fuerzas o método de fuerzas, ¿no? Que es el que aplicamos normalmente, ¿no? Podríamos considerar que el método de las fuerzas es tanto el análisis sísmico estático como el análisis modal espectral, ¿no? Aunque el modal espectral se considera ya un método de análisis dinámico, en la medida en la que utilizamos distintos modos de vibrar y el conjunto de estos modos de vibrar. Al final lo que tenemos es un conjunto de cargas laterales de las cuales calculamos las resistencias o las deformaciones de nuestros elementos y de ahí elementos mecánicos, y con eso diseñamos nuestra estructura, ¿no? Para el método de las fuerzas, tenemos como una referencia normativa las normas técnicas de la Ciudad de México para diseño por sismo del 2020. En esa versión, los contravientos restringidos al pandeo se diseñaban como si fuera una estructura dual, vamos a decir, común y corriente, ¿no? O sea, teníamos los contravientos concéntricos de ductilidad baja, alta, los contravientos excéntricos y ahí mismo teníamos los contravientos restringidos al pandeo. ¿Esto en qué derivaba? En que nosotros podíamos hacer un análisis modal espectral con un espectro reducido por un factor de ductilidad de 4, ¿no? Directamente. Digamos que sin implicar una mayor revisión de la estructuración en general, si nosotros poníamos este tipo de elementos, ya nos daba la posibilidad de tener una reducción de Q de 4 y una distorsión de entrepiso límite del 2%, ¿no? Digamos que era bastante favorable para el uso de este tipo de dispositivos, ¿no? Esta misma filosofía de diseño, con métodos de fuerzas o análisis dinámicos modales espectrales, aunque en la versión 2023 de las normas técnicas de la Ciudad de México ya no está explícito de esta forma, hay otras normativas en las que todavía se sigue manejando, ¿no? Específicamente en las tablas que tienen en el ASCE, todavía consideran factores de reducción de espectros por comportamiento inelástico que tienen como uno de esos elementos marcos con contravientos restringidos al pandeo, ¿no? O sea, hay estructura dual de marcos resistentes al momento con BRBs y estructuras que tienen solamente los BRBs como resistencia lateral. Entonces, en ese sentido, todavía hay normativas que lo permiten y valdría la pena, digamos, platicar un poco sobre el tema, ¿no? Fundamentalmente lo que necesitamos son espectros de respuesta. Sabemos que siempre, en todos los casos, necesitamos una demanda, ¿no? Para poder hacer un análisis, necesitamos tener bien definida una demanda, en este caso demanda sísmica,
para poder hacer el cálculo de resistencia de nuestras estructuras. Entonces, como es típicamente un espectro de respuesta reducido por factor de comportamiento sísmico, en la Ciudad de México se llama Q, en otros lados es R, en términos globales. En la ciudad tenemos dos factores de reducción, el factor R, que es por sobreresistencia, y el factor Q, que es por comportamiento, es un factor de comportamiento sísmico, más o menos ligado a la ductilidad. Y lo que observamos es esto, ¿no? Tenemos un espectro elástico, que está con línea negra en ambas gráficas, y vemos cómo a medida que vamos incrementando la Q, que está ligado también al factor de sobreresistencia, se van las aceleraciones hacia abajo y eso nos permite tener calculadas fuerzas menores y que están ligadas a la resistencia de nuestros elementos estructurales, ¿no? Les pongo también los espectros de desplazamiento, que posteriormente van a ser más relevantes para las metodologías que vamos a aplicar, pero para que nos vayamos familiarizando, ¿no? Que sí podemos tener una respuesta, un cálculo de respuesta en pseudoaceleración, pero que también va a ser importante ir analizando cómo es la respuesta también en desplazamientos, ¿no? Si observamos la gráfica del lado derecho, la línea azul de color más oscuro, que sería el comportamiento sísmico QD4, con la sobreresistencia que implica, podemos ver que el espectro de desplazamiento prácticamente se mantiene constante, ¿no? En este sentido, podríamos interpretar que posterior a 2.12, 2.1 segundos, no importa el periodo de vibrar de la estructura, vamos a tener básicamente el mismo desplazamiento en la azotea, ¿no? Eso podría ser una forma de interpretarlo para ese nivel de ductilidad, ¿no? Sabemos que esos espectros pueden variar considerablemente de una zona a otra zona por tipo de suelo, ¿no? Entonces, otra forma digamos, de interpretar este método o la metodología de las fuerzas, les presento estas gráficas que obtuve de un artículo muy interesante que me pareció muy fácil de observar. ¿A qué nos referimos cuando hacemos un análisis de fuerzas con reducción de espectro derivado de ductilidad, ¿no? Del lado izquierdo podemos ver un espectro elástico. Digamos, tenemos dos espectros, un espectro elástico y un espectro reducido por comportamiento sísmico y sobre resistencia, ¿no? Q' y R en este caso. Y del lado derecho podemos ver una gráfica, este, donde tenemos la interpretación de cómo sería el comportamiento de una estructura con un cierto nivel de comportamiento inelástico, ¿no? Está la curva de capacidad de la estructura, que sabemos, ya lo hemos platicado varias veces, que tiene una parte de comportamiento elástico, empieza a tener ya comportamiento elástico en alguno de sus elementos y cada vez se van plastificando más. Entonces podemos observar que a partir de un punto de comportamiento elástico, empezamos a tener un comportamiento inelástico digamos, hasta el punto en el que podemos considerar el colapso, ¿no? Ya platicamos también de curvas bilineales equivalentes, que en este caso está con una línea punteada, y cómo se interpreta digamos, todos los conceptos de reducción por comportamiento sísmico y sobreresistencia. En este caso podemos ver que la sobreresistencia que se está considerando está ligada al comportamiento bilineal, ¿no? Entonces, la estructura pierde su comportamiento elástico en este punto, digamos, en la resistencia de diseño, y tenemos una sobreresistencia derivada de, ya sabemos, los materiales, valores nominales contra valores esperados, etcétera, ¿no? Y posterior a eso ya podemos empezar a hablar de comportamiento dúctil, ¿no? O sea, donde ya la estructura ya perdió el punto de fluencia y empieza a desplazarse con un mucho menor incremento en la capacidad resistente por fuerza. Y esta zona es a la que se liga el factor de comportamiento sísmico, ¿no? Si nosotros tuviéramos una demanda de resistencia, en este caso determinada como CE, y quisiéramos que nuestra estructura se mantuviera elástica, tendríamos que garantizar que en este desplazamiento todavía no ocurriera la fluencia de los elementos estructurales, ¿no? Obviamente esta sobreresistencia desde el CY hasta el CE, pues sí, se implica costos en la estructura, ¿no? Elementos más
elementos más gruesos, más capaces de resistir fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que mejor consideramos una fuerza mucho menor, pero asumiendo que todo el resto del comportamiento va a ser gracias a la capacidad dúctil de nuestro sistema estructural, ¿no? Entonces me pareció interesante porque además acá nos marca cuánta fuerza estamos asumiendo que se disipa a través del comportamiento de la estructura, cuánta fuerza asumimos que digamos, se resiste adicional por los factores de seguridad que utilizamos para determinar cuánto es la bajada de fuerzas, ¿no? Entonces esta gráfica está muy ligada a la de la izquierda, ¿no? Me parece interesante cómo lo que normalmente hacemos con un espectro de respuesta, cómo se presenta ya en un comportamiento no lineal. ¿Qué otro tema interesante tenemos alrededor de de esta metodología? En la Ciudad de México nosotros utilizamos para reducir el espectro de diseño el valor de Q', ¿no? Que es el que se calcula. Del lado izquierdo les pongo la versión 2020 y del lado derecho la 2023, pero es básicamente lo mismo. Y cuando nosotros calculamos las deformaciones, las distorsiones de nuestra estructura, lo que hacemos es multiplicar por Q y por R, ¿no? Entonces, reducimos por Q' y multiplicamos por QR. Entonces, estas gráficas son interesantes porque para valores de Q igual a 4 y diversos valores de K, que K es la que define la bajada del espectro de respuesta, ¿no? A partir del TB o del periodo en donde termina la meseta, sería a partir de este punto, tenemos un valor de K que nos ayuda a definir esta caída. Entonces, ese valor de K permite que tengamos factores de reducción Q' que superan al Q de 4, ¿no? Este ejemplo está hecho para Q de 4. Entonces puede ser que, dependiendo de cómo esté construido nuestro espectro, estemos reduciendo nuestras fuerzas por un valor de 7 y cuando calculamos las distorsiones, solo los multiplicamos por un valor de 4, ¿no? Entonces, eso puede ser relevante para ciertas estructuras con muy alta ductilidad y eso puede ser muy favorable para, digamos, para el diseño estructural final. Ahora, siempre hay que recordar que cuando utilizamos factores de comportamiento sísmicos tan altos, lo que estamos haciendo es decirle a la estructura que se dañe para disipar energía, ¿no? Y aunque en términos de diseño estructural puede ser muy, muy valioso digamos, para el costo inicial de la estructura, puede ser muy perjudicial para los costos futuros y obviamente para las personas. Pues bueno, también me parece interesante estas gráficas que están relacionadas al método de fuerzas. Les comentaba que otras normativas u otros códigos internacionales también utilizan este método, ¿no? Aquí también tenemos factores de modificación de la respuesta, en este caso se llama R, ¿no? Son coeficientes. Y tenemos factores de deflexión, que es con los que calculamos ya las distorsiones finales, ¿no? Aquí también podemos ver ese efecto, ¿no? Aquí está más relacionado al tipo de sistema estructural que estamos utilizando. En el caso de los marcos con contravientos restringidos a pandeo directamente, reducimos las fuerzas por un factor de 8 y cuando calculamos la amplificación de la deflexión es por un valor de 5. Entonces, por eso sigue siendo relevante conocer la metodología de las fuerzas precisamente para poder utilizar códigos internacionales, ¿no? En el caso ya planteándolo como un procedimiento, en el caso de utilizar CRPs, es un procedimiento muy directo en el que simplemente prediseñamos la estructura. En la sesión anterior, ya lo vio con la maestra Camila, cuáles reglas útiles tenemos para prediseñar estructuras con BRB. En este caso, como siempre, prediseñamos la estructura gravitacional, definimos la ubicación de los BRBs. En función de ya sea el criterio o la norma que estemos utilizando, definimos un nivel de ductilidad, podría ser un nivel de comportamiento sísmico, que podría ser hasta Q de 4, digamos en el reglamento 2020. Obtenemos nuestro espectro de diseño, la demanda sísmica, obviamente esto está en función del sismo base de diseño. Proponemos unas ciertas capacidades de BRB que nos ayuden a controlar la respuesta lateral
Hacemos un análisis modal, revisamos resistencia de elementos y cumplimiento del nivel de desempeño elegido, ¿no? Es importante retomar la idea de que las normativas nos dan parámetros mínimos de cumplimiento, ¿no? Nosotros siempre podemos elegir utilizar niveles de desempeño más altos, ¿no? Digamos, nosotros por filosofía de análisis y de cálculo, incluso con el reglamento 2020, nosotros buscábamos distorsiones del 1%, alrededor de 1%, pensando en que la estructura principal se mantuviera en buenas condiciones. Y eso nos estaba más ligado a un nivel de desempeño de ocupación inmediata, ¿no? En esos periodos, nosotros cuando hacíamos el análisis de resistencia de elementos, vimos que al utilizar un factor de comportamiento Q de 3, con eso diseñar los elementos, calcular con ese nivel de comportamiento las distorsiones, cuando hacíamos análisis paso a paso, los elementos estructurales prácticamente no se articulaban, ¿no? Entonces fue una combinación que utilizamos, distorsiones de 1%, Q de 3 para diseño, y nos funcionaba muy bien. Teníamos unos desempeños, digamos, aceptables, ¿no? En los proyectos en los que utilizábamos BRBs. En este caso el método es muy directo, ¿no? Digamos, como muchos parámetros se eligen a criterio del estructurista, pues no hay tantas iteraciones o vueltas que hacer. Algunas ventajas y desventajas que, digamos, que consideramos sobre este método. Digo, las ventajas es que es de aplicación prácticamente general, ¿no? En básicamente cualquier lugar donde tengan peligro sísmico o demandas sísmicas intensas, se va a tener un espectro de diseño, ¿no? Ese espectro de diseño normalmente es un espectro paramétrico como el que ya conocemos, entonces es de aplicación básicamente general, ¿no? Es un método sencillo y ampliamente conocido, ¿no? Ya el método modal espectral en general ya tiene mucho tiempo, ya es muy conocido por los ingenieros estructuristas. Entonces tiene esas ventajas, ¿no? Las desventajas es que sigue siendo un método lineal aproximado, ¿no? Aunque los dispositivos van a tener la capacidad de rigidizar la estructura, seguimos en métodos lineales. Otra de las desventajas es que no pondera la cantidad de disipadores, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener, si recuerdan de las recomendaciones de estructuración con BRBs, un punto importante es tener una cierta cantidad de disipadores que sea consistente con el tamaño de la estructura, ¿no? En el caso de esta metodología queda muy a criterio del estructurista, ¿no? Aunque tenemos características mínimas normativas, podríamos tener pocos disipadores en una estructura relativamente vulnerable y con tal vez bueno, con un criterio igual no muy bien ponderado, utilizar un factor de comportamiento sísmico muy elevado, ¿no? Entonces, no necesariamente garantizamos la seguridad completa de la estructura, dado que no ponderamos la cantidad de disipadores en función del nivel de estructura, ¿no? Y la capacidad de disipación, ¿no? Digamos, ligado a esto. Entonces, bueno, para el tema del método de fuerzas, digamos, terminaríamos en el tema de ventajas y desventajas. Ya para los siguientes vamos a mostrar algunos ejemplos con herramientas de análisis que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces pasamos al método de amortiguamiento. Ya en el método de amortiguamiento, ya vamos a entrar digamos, en otros conceptos, retomando nuevamente, ¿no? Digamos, las referencias normativas que tenemos para este método, directamente en la Ciudad de México tenemos las normas 2023. Ya se ha platicado sobre el capítulo 12, donde se dan los parámetros para desarrollar sistemas estructurales con disipadores de energía, ¿no? Dentro de este capítulo, aparte de hablar de la filosofía de diseño, también hablar de los límites de desempeño, los límites de comportamiento de la estructura. Aquí retomamos lo de ocupación inmediata, ¿no? Sabemos que las normas 2023 nos piden un nivel de desempeño estricto, podríamos decirlo así, ya que para el sismo base de diseño nos piden que tengamos un desempeño de ocupación inmediata. Entonces, ¿a qué hace referencia? A que tenemos que tener distorsiones bajas, o sea, bastante bajas como para que los elementos estructurales tengan mínimos daños,
Y eso nos implica también fuerzas elevadas, ¿no? O sea, si ven ahí, dice que tenemos que diseñar con Q igual a 1, es decir, que no tenemos la posibilidad de tener ningún tipo de comportamiento dúctil, ¿no? Tendremos que conservarnos prácticamente en el comportamiento elástico. Entonces, esto hace que busquemos otra forma de, digamos, de capturar las ventajas que nos dan los dispositivos, ¿no? En este caso los RPs. Y directamente la norma nos da referencias, ¿no? Me voy a brincar a los, digamos, a las partes relevantes para el tema de metodología de diseño, ¿no? Nos dice que el sistema estructural deberá diseñarse con un cortante basal que estará reducido o afectado por un amortiguamiento que es distinto al amortiguamiento base de 5% que se utiliza en los análisis estructurales convencionales, ¿no? Y ya posteriormente nos dice cómo podemos calcularlo, ¿no? Nos da una fórmula para calcular el amortiguamiento, que normativamente podría ser válida, pero ya cuando entramos al tema de los análisis, tal vez nos falta ahí nos faltó una forma de ponderarlo en función de la cantidad de dispositivos y qué tanta energía disipaba cada uno de estos dispositivos, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos para el método del amortiguamiento? Bueno, consideramos que una de las ventajas es que dependiendo del tipo de cálculo de amortiguamiento que tengamos, sí pondera la cantidad de disipadores, ¿no? Es decir, si utilizamos un método de cálculo de amortiguamiento equivalente de los dispositivos en función de la ductilidad, sí podemos capturar qué tantos dispositivos necesitamos para que una estructura se comporte bien. Nos da un valor de cálculos de desplazamientos directo, ¿no? En este tema, cuando nosotros reducimos el espectro por amortiguamiento exclusivamente, como el Q es de 1, ya no necesitamos multiplicar, simplemente agarramos el valor. Cuando hacemos el análisis de desplazamiento, solamente reducimos por amortiguamiento, no por sobreresistencia, y entonces el valor que nos da del análisis es el valor directo de la distorsión de entrepiso, ¿no? ¿Qué desventajas observamos? Sigue siendo un método lineal porque no estamos capturando directamente el comportamiento histerético o la disipación de energía. En este caso, lo que estamos haciendo es calcular un amortiguamiento equivalente que nos va a ayudar a reducir el espectro de diseño, tener fuerzas más pequeñas de lo que si fuera un análisis elástico, y con eso calculamos nuestra estructura. Entonces sigue siendo un método lineal en la medida en la que solo reducimos el espectro de diseño. Es un cálculo iterativo, a diferencia del método por fuerza. Aquí tenemos que hacer varios análisis, que ya son muy rápidos con las computadoras actuales, pero tenemos que hacer un análisis de amortiguamiento y repetirlo hasta que converja, ¿no? El amortiguamiento calculado. Y otra de las desventajas que vemos es que hemos encontrado varios métodos para calcular el amortiguamiento, ¿no? El amortiguamiento equivalente. Les pongo unas referencias ahí. Tenemos el ASC 4123, el ASC 722, el Manual de Obras Civiles de CFE del 2015, incluso las normas técnicas complementarias, ¿no? Nos da también, tanto en el capítulo 12 como en el apéndice B, nos da información para que calculemos un amortiguamiento equivalente. Y hemos encontrado que pueden llegar a dar valores muy distintos entre uno y otro, ¿no? Como ya les habremos platicado y lo vamos a ver, nosotros hemos utilizado el ASC 4123 porque hemos encontrado que da valores que están más ligados a lo que esperaríamos en un análisis paso a paso, ¿no? Son más consistentes. Entonces, esas son ventajas y desventajas del método, bueno, que nosotros observamos del método amortiguamiento. Obviamente hay más, pero apuntamos las principales, ¿no? En el tema de pasos a seguir para hacer este procedimiento, bueno, nuevamente, rediseñar la estructura, definir la ubicación de los BRBs. Aquí obtenemos la demanda sísmica. En la Ciudad de México ya no tenemos una ecuación para calcular el amortiguamiento. Lo que tenemos son espectros amortiguados. Entonces, digamos, una buena práctica es tener toda la información de todos los espectros amortiguados para que nosotros podamos interpolar entre ellos y obtener un valor de amortiguamiento, digamos, variable.
Entonces obtenemos la demanda sísmica, eso ya nos va a dar un preámbulo de lo que vamos a obtener, ¿no? Es importante que cuando observemos los espectros amortiguados, cuando observemos los espectros amortiguados ya nos vamos a dar una idea de qué tanto nos va a funcionar utilizar dispositivos o no. Vamos a hacer una primera propuesta de las capacidades de los BRBs, de lo que vieron con la maestra Camila. Pues empezamos con una cierta capacidad en la base y los vamos reduciendo en altura, ¿no? Para un edificio con un comportamiento convencional acortante. Y proponemos un amortiguamiento inicial del 10% para las iteraciones, nos ha funcionado bien. Este, Generalmente estamos alrededor de ese valor, pero si se incrementa el amortiguamiento, llegamos en pocas iteraciones, ¿no? Tal vez 4 o 5 iteraciones máximo. Ya que pusimos la propuesta de capacidades y el amortiguamiento inicial, recalculamos, hacemos un análisis modal. Con los resultados del análisis modal, recalculamos el amortiguamiento, hacemos otro análisis modal y así vamos dando vueltas, ¿no? ¿Qué necesitamos del análisis modal? Desplazamientos, ¿no? Si recuerdan, los CRPs son disipadores que funcionan digamos, por la variación de desplazamientos entre sus extremos, ¿no? Entonces, si nosotros desplazamos mucho el VRB, pues disipará mucha energía, y si lo desplazamos poco, pues disipará poca energía, ¿no? Entonces, es muy importante tener los valores de desplazamiento para que con eso nosotros veamos cuánta energía disipó el VRB y con eso calculemos cuánto amortiguamiento nos está proporcionando. Perdón. Ya que convergió, entonces realizamos un análisis modal final, revisamos resistencia de los elementos y revisamos los resultados, ¿no? En este caso, distorsiones. Esperamos que cuando lleguemos a ese punto cumplimos las distorsiones de entrepiso y ya nos vamos, ¿no? Pero no siempre es el caso, ¿no? Ahí digamos que una de las desventajas de este procedimiento es que nosotros a lo mejor con 10% de amortiguamiento pensamos que cumplíamos muy bien, pero conforme ajustamos el amortiguamiento, si terminamos en 8%, tal vez ahí ya no cumplimos la distorsión, entonces hay que regresar a analizar la estructura, a ver si ponemos más dispositivos de mayor capacidad o inclusive si necesitamos reestructurar. Reestructurar me refiero más bien a revisar nuevamente los elementos estructurales, vigas, columnas, para que el conjunto estructural funcione mejor, ¿no? Entonces, nuevamente tendríamos que hacer otra iteración de amortiguamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiende a ser un poco más lento, pero en términos generales las iteraciones se pueden hacer relativamente rápido, ¿no? En una media hora podríamos ya tener un valor adecuado. Para para esta etapa de la metodología, lo que vamos a hacer es utilizar una estructura de ejemplo. Pues propongo una estructura simple, más bien académica, en la que tenemos marcos de acero con 7 crujías en una dirección, 3 en la otra, 11 niveles de entrepiso con el piso inferior un poco más alto. Lo vamos a ubicar en la zona del lago de la Ciudad de México y vamos a considerar un uso de oficina para las cargas vivas. ¿Qué necesitamos del SACIR? Recuerden que necesitamos extraer la información de amortiguamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? El nivel de diseño sísmico, que en este caso es sismo base de diseño. Le pedimos varios amortiguamientos. El programa nos da amortiguamientos 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 y 30, ¿no? Descargamos todos para ir bien, ¿no? Ya en esta gráfica podemos ver el nivel de amortiguamiento digamos, la reducción de fuerzas en función del amortiguamiento, ¿no? Si nosotros vemos en la meseta específicamente, podemos ver que bajamos desde 1700 hasta digamos, 420, ¿no? 450. 400, sí, como 420 para un amortiguamiento de 30%, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta de si esto nos va a funcionar? Bueno, si este nivel de aceleración, que es el máximo posible de acuerdo a la normatividad de 420, si con eso nuestra estructura todavía no tiene un desempeño adecuado, definitivamente la opción no es poner amortiguamiento, ¿no? Que lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque
Es el máximo que vamos a poder obtener. Con BRBs necesitaríamos muchos BRBs para obtener 30% de amortiguamiento en términos numéricos, ¿no? Entonces ahí ya nos podemos empezar a dar una idea, ¿no? Si con un Q de 2 obtenemos un valor de aceleración menor a eso, puede ser que sea más conveniente analizarlo de otra manera, ¿no? Como si fuera una estructura convencional. Pero bueno, del análisis de espectros ya empezamos a tener información interesante, ¿no? Aquí simplemente podemos ver que de 1700 a 300 es una reducción de entre 4, ¿no? Podríamos decirlo así. Y depende de la zona del espectro donde estemos, es más o menos conveniente, ¿no? Dependiendo del periodo de vibrar, si analizamos 3 segundos, aquí estamos en comportamiento elástico, estamos en 600, y en comportamiento amortiguado ya estamos en 150, ¿no? Entonces pueden ver que hay una reducción más o menos similar de un 25% de la aceleración elástica. Ahora, ¿con qué analizamos distorsiones? Con este, ¿no? Con el azul. Ese es el que nos va a dar la pauta para revisar distorsiones. Y este rojo, que es el comportamiento con Q igual a 1, de acuerdo a lo que nos pide la norma, es con el que vamos a diseñar nuestra estructura, ¿no? Entonces, este va a ser para fuerzas y este va a ser para desplazamientos, ¿no? Desplazamientos laterales, distorsiones, etcétera, ¿no? Entonces, con este análisis ya podemos ir previendo qué es lo que va a suceder en nuestra estructura de forma aproximada. Así se verían los espectros. Nosotros normalmente siempre graficamos todo, ¿no? Para darnos una idea de los niveles de amortiguamiento. Pueden ver cómo va bajando a medida en la que vamos incrementando el amortiguamiento, como es esperable, pero siempre vamos a tener una reducción más intensa en la zona de la meseta, ¿no? En términos proporcionales. Podemos ver que en 4 segundos tal vez el amortiguamiento no sea tan útil, ¿no? Pero en 1.5 segundos, pues sí nos va a convenir bastante, ¿no? Entonces, nosotros siempre los vamos graficando para irnos dando cuenta de esto. También en términos de desplazamiento, ¿no? Vamos desde casi 200 centímetros en la azotea para el comportamiento elástico a 50 centímetros en la azotea para un muy amortiguado, ¿no? Por decirlo así. Y esto también ya nos va dando una pauta. Siempre es importante conocerlos. Y conforme vayamos haciendo nuestro análisis de amortiguamiento, aquí les presento esta línea punteada que representa el nivel de amortiguamiento una vez que hicimos una cierta iteración, ¿no? Podemos ver que está, podríamos decir, alrededor de 11% de amortiguamiento. Entonces, esto también nos ayuda a no solo hacer la interpolación lineal entre los espectros, sino también a ubicar más o menos en dónde estamos en términos de aceleración y desplazamiento. Entonces, bueno, esto es la información previa, ¿no? Les comentaba que nosotros hemos utilizado las recomendaciones de la ASC 4123 para el cálculo del amortiguamiento equivalente provocado por los disipadores en estructuras. Acá nos presentan ya en el capítulo 15.921 específicamente los dispositivos dependientes del desplazamiento, cómo podemos nosotros calcular un amortiguamiento efectivo en función de, por un lado, el comportamiento, digamos, inicial, ¿no? Recomendado, que en este caso lo recomiendan de 0.02 o 2%, más un amortiguamiento dado por el comportamiento, la disipación de energía de los dispositivos entre el trabajo realizado por la estructura, ¿no? Acá nos explican que WK es la energía de deformación determinada por la fuerza cortante y el desplazamiento ligado a esa fuerza, ¿no? Y por otro lado nos dice que WJ es el trabajo realizado por el dispositivo en un ciclo completo de histéresis, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces aquí directamente ya vemos que hay una correlación, ¿no? Estamos hablando de el trabajo realizado por los dispositivos comparado con el trabajo realizado por la estructura. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos poquitos dispositivos, ¿no? O sea, si tenemos un número muy pequeño de dispositivos, este valor va a ser pequeño, ¿no? Porque la de estructura, digamos que tenemos la misma estructura. Misma estructura con pocos dispositivos, este cociente va a tener un valor pequeño. ¿Qué pasa si tenemos
muchos dispositivos para la misma estructura. Entonces, este cociente va a tender a crecer, ¿no? Y en ese sentido vamos a ir teniendo cada vez más amortiguamiento, ¿no? Entonces, mucha energía disipada por los BRBs significa más amortiguamiento en correlación con la estructura, ¿no? Aquí simplemente extraje las ecuaciones y las variables y les dimos una traducción. Entonces, trabajo desarrollado por los dispositivos por nivel y por dirección, ¿no? Por eso tenemos el subíndice J. Y energía de deformación del sistema, ¿no? Del sistema completo. En este caso lo vamos a analizar por nivel, ¿no? Y esa es la forma en la que calculamos el amortiguamiento. Voy a presentar un resumen de las tablas, donde nosotros estamos calculando el amortiguamiento. Entonces pueden ver que aquí tenemos para cada uno de los niveles un valor de altura, un valor de cortante, que este valor de cortante sale directamente del análisis modal, ¿no? Nosotros metemos el espectro amortiguado, recuperamos el valor de fuerza cortante. Y vamos a tener una distorsión de entrepiso, ¿no? La distorsión de entrepiso, obviamente calculada con la altura del entrepiso, nos va a dar directamente un desplazamiento. Y nosotros lo que hacemos es multiplicar el desplazamiento por la fuerza, ¿no? Tal cual, uno por el otro, ¿no? Como nos lo dice la ecuación. Aquí pueden ver que la fuerza que nosotros estamos obteniendo es por entrepiso, ¿no? Sabemos que el cortante se incrementa a medida en la que vamos hacia la base. En este caso sacamos la fuerza del entrepiso y con eso calculamos. Fuerza por distorsión, bueno, más bien fuerza por desplazamiento, obtenemos un valor de trabajo realizado y sumamos el trabajo realizado por toda la estructura para esa condición de carga de un espectro amortiguado cualquiera, ¿no? Y por el otro lado, lo que vamos a hacer es calcular la energía disipada por el dispositivo, ¿no? Nosotros sabemos que si tenemos un dispositivo que tiene un comportamiento histerético, a partir del nivel de ductilidad, sabemos que en este punto voy a repetir mi dibujo para que se entienda un poco más. Tenemos fuerza en el eje vertical, desplazamiento en el eje horizontal. Voy a tratar de dibujar una curva de histéresis. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Tenemos un desplazamiento de fluencia de nuestro dispositivo específico, que es este punto, ¿no? Tenemos un desplazamiento máximo provocado por el mismo espectro para un cierto BRB, ¿no? Y eso nos va a dar el desplazamiento máximo. A partir de estos dos valores, nosotros podemos calcular no solo la ductilidad, sino también la energía del dispositivo. Obviamente es un análisis muy simplificado, porque nosotros lo que hacemos es calcular la energía que está dentro de de esta forma cuadrangular, ¿no? Con el valor de desplazamiento que tenemos del análisis y el valor de fuerza que tenemos de nuestro dispositivo, ¿no? Es un análisis muy simplificado. Pueden ver que también aunque es un análisis un poco más complejo, tiene ciertas áreas en las que sigue siendo simplificado, ¿no? Entonces, ya con estos valores, ¿qué hacemos? Tomamos el valor de la energía total disipada por todos los VRBs, la comparamos con la energía provocada por el trabajo de la estructura y con eso calculamos nuestro porcentaje de amortiguamiento, ¿no? Ahora, datos interesantes. ¿Qué pasa si nuestra estructura se mueve muy poquito, ¿no? Que tenemos un desplazamiento lateral extremadamente bajo. Lo que vamos a ver es que la energía de la estructura es muy poca, ¿no? Porque se desplazó muy poco. Pero los dispositivos puede ser que tengan desplazamientos tan pequeños que se mantengan con ductilidades de 1 o, digamos, menores de 1, ¿no? En comportamiento elástico. Entonces, si recuerdan de todas las clases que hemos visto, si tenemos un comportamiento elástico, o sea, si no hay una curva de histéresis, pues la energía disipada es cero, ¿no? Entonces, para desplazamientos muy, muy, muy pequeñitos de la estructura, esperaríamos que la energía desarrollada por los BRB sea cero, porque se mantiene en el rango elástico, y no importa el tamaño de energía disipada por la estructura, pues nuestro amortiguamiento adicional quedaría en cero y solo podríamos utilizar 2.5, ¿no? Entonces digamos que sería un caso muy poco favorable para el uso de los disipadores, ¿no?
pero nos ayuda a plantearnos una correlación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos ver de los resultados que estamos obteniendo? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros dispositivos disipen más energía para un mismo desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Si tenemos muchos dispositivos, aunque disipen poca energía, el acumulado será grande. Si tenemos dispositivos que tengan una fuerza de fluencia grande y mucha rigidez, lo que vamos a obtener son curvas de histéresis que con desplazamientos muy chiquititos van a tener una gran fuerza y la curva de histéresis, aunque angosta, si lo queremos ver así, va a tener un área que puede ser suficiente para disipar energía. Entonces, esas son digamos, las correlaciones interesantes que vamos observando del análisis de las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Les pusimos la tabla. Esta es el valor de amortiguamiento final, ¿no? Esta ya es la última iteración que hicimos, pero aquí está la tabla de todas las iteraciones. Entonces, nosotros empezamos con un 10%. Con los resultados de espectro amortiguado, 10%. Con los resultados del modal, el modal nos dice 10.8. Ponemos ese 10.8 de inicio y con un espectro amortiguado al 10.8%, recalculamos. Nos da 11.1 y así es como nos vamos, ¿no? Pueden ver que o sea, converge relativamente rápido. Con un poco de experiencia, tal vez podríamos pararnos en la iteración 3 y asumir que 11.2 es un valor adecuado de amortiguamiento, ¿no? Recordemos que es un análisis simplificado y en la Ciudad de México nos solicitan que, aunque hagamos este análisis y nos resulte favorable, hay que hacer la revisión con el análisis no lineal paso a paso, ¿no? Entonces, para un diseño, digamos, antes de la revisión paso a paso, pues podríamos decir 11.2, ya, 3 iteraciones, terminamos, vamos, ¿no? O si empezamos a ver que el amortiguamiento, si mi estructura con 10% apenas pasa y vemos que las iteraciones empiezan a reducir amortiguamiento, pues después de la segunda iteración nos paramos, volvemos a revisar la estructura y nos ahorramos también algo de trabajo ahí, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que vamos viendo. Ahora, para este ejemplo es relevante que sepamos qué nos dio. Con ese nivel de amortiguamiento de 11.2 en dirección X y aproximadamente del 10% en dirección Y, podemos ver que las distorsiones de entrepiso máximas están, en este caso, alrededor de 0.9%, que ya sería aceptable para una estructura regular en la Ciudad de México. Y por otro lado tenemos un poco más de 1.08 por ciento para la dirección Y. Ya en función de la normatividad puede ser que observemos que esto no es válido, perdón, acá es 0.9.825 sería. Con esto ya podemos analizar si las distorsiones cumplen con los criterios normativos y si no, regresamos a hacer nuestro análisis de amortiguamiento con más verbes o con una configuración distinta de la estructura. Aunque es un método iterativo y un poquito lento, es mucho más rápido que hacer un análisis paso a paso, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tenemos aquí es que con este análisis modal amortiguado, ya podemos ir evaluando más o menos qué es lo que vamos a obtener en el paso a paso, ¿no? Hemos visto que los resultados que obtenemos con esta metodología comparado con el paso a paso son, digamos, consistentes, ¿no? No puedo decir que iguales. Y en términos generales, el modal tiende a darnos distorsiones un poquito más altas. Entonces, digamos, como una metodología de diseño de estructuras con CRP, pues es funcional, ¿no? Para los objetivos. Entonces, aquí me voy a pasar a la hoja de Excel para que la veamos de forma preliminar. Esta es la que nosotros utilizamos. Entonces, pueden ver que aquí uno de los puntos importantes es tener nuestros aspectos amortiguados disponibles, ¿no? Aquí tenemos los aspectos para los niveles de amortiguamiento que nos da la norma. Y lo que hacemos es simplemente iterar, ¿no? O sea, si yo le pongo aquí 20%, podemos ver que esto es una simple interpolación lineal, ¿no? Entre 15 y 20 y agarramos 20. Le voy a poner 18 para que tengamos un punto intermedio más interesante. Nuevamente, ¿no? Entre 15 y 20% hacemos una interpolación lineal
y nos va a dar el espectro amortiguado al 18%, ¿no? De acuerdo a la normatividad de la Ciudad de México. En otras normatividades, o específicamente con CFE, tenemos ecuaciones para calcular el espectro amortiguado, ¿no? Entonces eso lo hace sencillo en la medida de que podemos coger una ecuación y nos ahorramos el tema de estar graficando muchos espectros, ¿no? Pero la idea es la misma. Nosotros tenemos un espectro elástico, con las ecuaciones calculamos el espectro amortiguado y con el espectro amortiguado calculamos. Entonces, esto es lo que alguien me está dibujando y ya me habían explicado cómo evitar eso, pero no. Entonces, si Vania anda por ahí. Y acá ando, Ah, pero no no se ve. No, sí se ve. Sí se ve. Bueno, nosotros sí lo vemos. Voy a borrar todos los dibujos. Y si quieres tú, cuando estés en el compartido la pantalla, hay tres puntitos ahí al lado que deben decir que no permiten el dibujo a los asistentes o algo así. Es que yo no lo puedo mover por ti. sí, me acuerdo que ya me habías comentado. Sí, pero por favor apóyennos no rayando la pantalla. Nos comentan que no se ve, entonces déjenme pasar a la hoja de Excel y ahorita les Ahorita lo que solucionamos vemos el son los programa. resultados. No sé si estabas compartiendo algún otro. Sí, un Excel y efectivamente todo se ve, una disculpa. Voy a compartir este de acá. Sí, permítanme, una disculpa por eso. Presentación de PowerPoint. Ahí está. Compartir. Listo. Y estamos. Sí, modo presentación y va el Excel. Listo. Una disculpa, por el inconveniente. Súper, ya Ahora se ve. entiendo que ya se ve, ¿verdad? Muchas gracias. Listo. Entonces estábamos con la hoja de Excel. Una disculpa. Aquí lo que estaba haciendo era simplemente cambiarle el nivel de amortiguamiento. Y para mostrar que de este lado tenemos los espectros de diseño amortiguados. Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente una interpolación lineal, ¿no? Entre 15% y 20% hacemos la interpolación lineal entre ambos espectros. Y con eso calculamos el espectro amortiguado con el que vamos a hacer nuestro análisis modal en etapas, ¿no? Vemos que la parte del análisis modal es muy sencillo, lo van a ver en los ejemplos prácticos de las siguientes sesiones. Se va a hacer ya el paso a paso de cómo se hace el procedimiento, el análisis modal específicamente. La verdad es que en términos generales es relativamente sencillo. Y bueno, les comentaba que aquí en el caso de la Ciudad de México tenemos que interpolar, pero en el caso de CFE, no tengo una hoja ahorita de CFE, pero se calcula con una ecuación. Pero la idea es la misma, ¿no? O sea, nosotros ponemos un cierto valor de amortiguamiento, capturamos el espectro, lo mandamos a nuestro programa de análisis, calculamos la respuesta del edificio y con eso regresamos. ¿A dónde regresamos? Regresamos específicamente en nuestro formato. Nosotros guardamos la información en esta hoja que se llama dirección, ¿no? Puede ser un poquito más grande para que se vea. Simplemente lo que hacemos aquí es poner por cada uno de los disipadores y por cada caso de carga, para definir la dirección en la que estamos trabajando, un nivel de desplazamiento del link, ¿no? O sea, ¿qué tanto se está estirando? O sea, estamos en uno porque estamos viendo qué tanto se está estirando o qué tanto se está comprimiendo nuestro link que representa a nuestro BRB. Y con esos valores de deformación de nuestro link, podemos calcular un nivel de ductilidad de nuestro link. Ahora, ¿de qué otra forma podemos calcular eso? Con la distorsión de entrepiso, ¿no? Si nosotros queremos hacer un análisis global, lo que podemos hacer es decir, a ver, mi piso se distorsiona o se desplaza una cierta cantidad de centímetros. Utilicemos ese desplazamiento del entrepiso completo como la distorsión de nuestros BRBs
y con eso calculemos, ¿no? Entonces aquí van a ver que en esta hoja específicamente tenemos un desplazamiento máximo calculado que va a depender de la distorsión de entrepiso. Aquí no sé si se ve, pero lo voy a hacer un poco más grande. Listo. Esta es la distorsión de entrepiso. Este es el desplazamiento máximo calculado en función de esa distorsión, ¿no? Simplemente tenemos un tamaño de nuestro marco, un ángulo, una distorsión de entrepiso y eso nos da un desplazamiento en dirección axial de nuestro dispositivo. Y esa es la idea. Con eso calculamos un desplazamiento y con eso calculamos en función de el, el desplazamiento de fluencia, podemos calcular un nivel de ductilidad y una energía disipada, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos el valor del análisis, en el que simplemente lo que hacemos es retomar lo que nos dice directamente el programa de cálculo, ¿no? Entonces podemos ver que vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Aquí podemos ver que el calculado con la distorsión de entrepiso nos dice que son 1,82 centímetros, pero en el caso de este BRB que está en dirección Y, lo que nos dice directamente el análisis, o sea, lo que nos dice el programa es que él calculó 1,94. Entonces pueden ver que aunque tenemos una cierta diferencia, esa diferencia es relativamente cercana, o sea, podemos decir que prácticamente cualquiera de los dos tipos de análisis es muy válido. En este tipo de análisis que es simplificado, es de amortiguamiento, etcétera, ¿no? Este nivel de diferencia podría ser útil. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos haciendo un análisis similar y el programa de análisis nos dice, oye, tu BRB, el link que yo modelé, tiene una deformación de 0,5 centímetros y cuando yo lo calculo con la distorsión de entrepiso, me dice 2 centímetros, ¿no? Esa diferencia tan grande entre el calculado con la distorsión y el que nos da el análisis directo, pues quiere decir que hay algo extraño, ¿no? ¿Qué extraño puede haber? Pues muchas cosas, pero principalmente que nuestro marco no se está deformando. Discúlpenme un segundo, por favor. Una disculpa. Listo, perdón. Entonces, estábamos platicando de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que provoca que no disipe energía en nuestro BRB? Nosotros tenemos un marco y tenemos el BRB aquí. Lo que necesitamos es que haya una deformación del marco que aplaste nuestro dispositivo, lo haga más corto y en la medida en la que se hace más corto va a disipar energía. Si nuestro programa nos dice, oye, sí estás teniendo una distorsión de entrepiso, pero tu BRB no se está haciendo más corto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el marco está girando completamente sin que exista una deformación del dispositivo, ¿no? O sea, en vez de que se deforme, simplemente se está girando. Eso puede suceder en edificios muy altos, donde el comportamiento puede ser más a flexión que a cortante, y entonces los BRBs no se deforman, simplemente se mueven con la rotación del mismo edificio, ¿no? También podría suceder dependiendo de cómo tengamos calculado nuestra interacción suelo-estructura, por ejemplo, ¿no? O sea, si nuestro edificio completo se empieza a mover como cuerpo rígido por una interacción suelo-estructura, digamos, con resortes muy poco rígidos, ¿no? Entonces, aquí también lo vamos a poder observar, ¿no? O sea, lo que vamos a observar directamente es que el programa de análisis nos dice que calculado tenemos un cierto movimiento y del análisis directo tenemos un valor mucho más pequeño, ¿no? Entonces, aquí podemos también identificar comportamientos del edificio a flexión o como cuerpo rígido, ¿no? Entonces, es interesante para ver si es válido el análisis que estamos haciendo de amortiguamiento, por un lado, y también para verificar si las distorsiones de entrepiso que estamos observando, en el caso de interacción suelo-estructura, digamos, es directo, que nos dicen que el valor de rotación no necesariamente se debe tomar en cuenta para la distorsión de entrepiso. Sí para el desplazamiento global del edificio, pero para la distorsión de entrepiso que provoca daños en los elementos estructurales, tal vez no es necesario considerarlo, ¿no?
Pues bueno, un punto más donde podemos observar esto. Van a ver que evidentemente en una dirección de análisis, cuando yo analizo la dirección X, los que están en X van a tener una deformación mayor que los que están en Y, ¿no? Puede ser que esté medio raro, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Tenemos casos de carga, valores de distorsión, valores de desplazamiento en U1 de link, comparado contra un cálculo en el que ya podemos identificar por dónde nos va nuestro diseño estructural, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Como les comentaba, simplemente tenemos la altura del entrepiso, los cortantes que nos da el programa. Lo que hacemos es simplemente calcular el cortante que corresponde a ese entrepiso nada más. Con la distorsión de entrepiso, esto lo sacamos del programa y lo pegamos. Podemos calcular un desplazamiento. Permítame. Eh, perdón. Un desplazamiento y aquí simplemente multiplicamos, ¿no? Desplazamiento por fuerza, sumamos. Y en el caso de acá tenemos todos nuestros VRBs y para la dirección X y el caso de carga en dirección X, tenemos la ductilidad, calculamos con la ductilidad el desplazamiento máximo, el desplazamiento de fluencia y el FY. Con todos esos valores lo que estamos haciendo es calcular este cuadrante, ¿no? Si volvemos a repetir, tenemos fuerza, desplazamiento de fluencia, desplazamiento máximo, y con esos parámetros podemos calcular la energía que está aquí adentro. Obviamente siempre hay que verificar que las unidades sean consistentes. Y con la ductilidad, y con eso podemos calcular la energía, ¿no? Ya calculada la energía, si ven aquí la ductilidad solo la utilizamos para decir, si el valor de ductilidad es menor a 1, quiere decir que la energía disipada es cero, ¿no? Si es mayor a 1, entonces hay cierta energía. Y lo que hacemos es simplemente sumar todos los dispositivos que están en esta dirección. Calculamos haciendo la correlación entre la energía del edificio, el trabajo desarrollado por el edificio, el trabajo desarrollado por los BRBs, más un amortiguamiento base, y eso ya nos va a dar nuestro valor, ¿no? Como pueden ver, en términos generales es copiar, pegar, ¿no? También se puede hacer con las aplicaciones, hay algunas que nos permiten sistematizarlo para que estas iteraciones se hagan muy sencillas. En el caso de la adicción en X es exactamente lo mismo. Y lo único que hacemos aquí es ligarlo a estas celdas para tener el dato a la mano, ¿no? Con este dato ya podemos generar, bueno, nosotros se pueden generar códigos que lo que hacen es agarrar el valor del espectro, pegarlo en un archivo de texto para que se vaya directo a nuestro programa de análisis estructural. Pues como pueden ver, es un proceso iterativo, relativamente lento, ¿no? Pero que nos da información suficiente para que podamos tomar una decisión. Obviamente nosotros en esta hoja de cálculo lo que tenemos es, por modelo, tenemos una fuerza, desplazamiento de frecuencia, la fuerza máxima y el desplazamiento máximo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los valores para no, para los dispositivos de BRBs, información suficiente para calcular la ductilidad, ¿no? En términos generales sería hacer lo mismo, ¿no? O sea, tener una lista con información suficiente para calcular la energía disipada por los dispositivos. Es un proceso iterativo, es relativamente sencillo. Y ya con esto podemos obtener las gráficas de comportamiento, ¿no? Y evaluar si sí cumplimos con lo que nos pide la norma. Son las 5:10. El siguiente es método de desplazamientos. Este es pues, un poquito más, es un poco más largo. Entonces, si les parece bien, tomemos unos 10 minutos de receso y regresamos para ver el último método. Y si gustan regresando, revisamos si hay preguntas y las contestamos antes de iniciar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Regresamos del descanso. Permítanme. Listo. Compartir la pantalla. Perfecto. Mm.
Dame un segundo para estar seguro que estamos compartiendo todo. Listo. Bueno, continuamos. Entonces, seguimos con el método de desplazamientos. Este es uno de los que estuvimos utilizando, digamos, más intensamente para hacer para hacer las propuestas de BGBs. La verdad es que nos funcionó muy bien. Ahorita tenemos que combinarlo a veces con el método de amortiguamiento de acuerdo a la norma, pero nos estuvo funcionando muy bien durante muchos. Entonces, aquí nada más como referencias normativas, tenemos la norma técnica 2020 en donde sí nos permite o digamos, nos faculta a utilizar metodologías de diseño basados en control de desplazamientos, ¿no? Y ya desde el 2020 nos decía que esto tendría que estar fundamentado o basado en un análisis dinámico no lineal paso a paso, ¿no? Para la norma 2023, también tenemos un capítulo donde nos faculta la idea de utilizar metodologías de diseño basados en control de desplazamientos. Aquí ya se introduce el tema de la evaluación basada en desempeño, que está en el capítulo 14 de la norma, y los procedimientos establecidos en 7.3 y 7.4, que son los análisis paso a paso, ¿no? Los lineales y los no lineales. Entonces, digamos que sí tenemos un recurso que nos faculta utilizarlo, pero esto es toda la información que viene en las normativas, ¿no? No está muy detallado los métodos. Como vamos a estar hablando de desplazamientos, solamente retomar la idea de los espectros de respuesta de desplazamiento en función de periodos, ¿no? Ya sabemos que tenemos los de respuesta por comportamiento dúctil o por comportamiento sísmico y los que están reducidos por comportamiento amortiguado, ¿no? Pueden ver que en términos generales podemos ver alguna cierta compatibilidad entre los espectros. Estos dos son los espectros de desplazamiento para el mismo sitio, para el mismo punto obtenidos de SACID, unos para ductilidad y otros para amortiguamiento, ¿no? Entonces aquí me voy a ir directo a las ventajas y desventajas del análisis, porque lo vamos a ver con mucho mayor detalle. De las ventajas, pues en términos generales podríamos hablar de mayor precisión, obviamente siempre pensando en que nos tomamos todo el tiempo necesario para trabajar los acelerogramas o las demandas sísmicas, modelar con detalle los elementos estructurales y el comportamiento en general. Entonces, si consideramos todo eso, podríamos considerar que es un método que nos va a dar una mayor precisión. Es un análisis directo de la energía histerética, otra de las ventajas del método, de los métodos por desplazamiento, perdón, aquí es otro, eso está mal. Análisis directo de la energía histerética. Si consideramos que son análisis paso a paso, no lineales, donde modelamos el comportamiento histerético de forma directa, pues el mismo análisis va a capturar la energía disipada por los dispositivos y lo va a incluir en el análisis de la respuesta global del edificio, ¿no? Entonces, en ese sentido ya no tenemos que estar haciendo equivalencias de ductilidad o de amortiguamiento, ¿no? Tienden a ser un poco más complicados porque tenemos que hacer análisis que son muy complejos, pero lo que vamos a ver es una metodología muy simplificada que nos ha ayudado mucho, ¿no? Para no tener que estar invirtiendo demasiado costo computacional. De las desventajas, obviamente, es un costo computacional muy alto, mientras un análisis modal espectral o sea, mientras con convencional, digamos, puede tomar tal vez un par de minutos, ¿no? Y en ese sentido, las iteraciones de amortiguamiento, un par de minutos, media hora, una hora. Este tipo de análisis puede requerir un par de horas en el mejor de los casos para que obtengamos una respuesta, ¿no? Entonces es muy importante tener metodologías que nos permitan aproximarnos más rápido a la respuesta esperada para evitar este costo computacional, ¿no? Y otra de las ventajas es que necesariamente requiere acelerogramas, ¿no? Acelerogramas sintéticos o acelerogramas reales escalados o modificados, pero necesitamos acelerogramas. Entonces, en una gran cantidad de lugares donde no se tiene acceso a acelerogramas de forma sencilla, pues simplemente no se pueden aplicar estos métodos de forma directa, ¿no? Lo que les presento ahorita un procedimiento que está ligado a la metodología de prediseño que vamos a usar. Entonces, nuevamente hablamos del prediseño de la estructura por cargas gravitacionales, pero aquí es importante, antes de seguir,
obtener el periodo de la estructura sin BRBs. Necesitamos ese periodo para poder hacer nuestros análisis posteriores. Eh, ¿Qué necesitamos después? Obtener la demanda sísmica, en este caso el sismo base de diseño, pero como ya lo platicamos, necesitábamos acelerogramas, ¿no? No solo los espectros de respuesta. Vamos a utilizar una metodología de prediseño para obtener un periodo objetivo. Esta metodología es interesante porque lo que nos arroja es un periodo al que tenemos que llegar. Entonces, si nuestra estructura es 2 segundos y la metodología nos dice 1 segundo, este, ya tenemos una referencia de cuántos dispositivos tendríamos que agregar, o incluso si no hay forma de cumplir con esa cantidad de dispositivos, ¿no? O sea, que simplemente necesitamos una reestructuración para poder llegar al periodo objetivo. Entonces, ya que tenemos el periodo objetivo, entonces ahí es cuando empezamos a modelar los disipadores, ¿no? Modelamos los disipadores en las ubicaciones más adecuadas y con esas ubicaciones ya proponemos ciertas capacidades y con esas capacidades vemos de forma muy directa, sin hacer análisis ni nada. Bueno, un análisis modal para periodos, ¿no? Ponemos dispositivos, un análisis modal que es muy rápido, revisamos el periodo, si no hemos llegado al objetivo, incrementamos la capacidad de los dispositivos y son iteraciones muy rápidas, ¿no? Ya que llegamos al periodo objetivo, corremos nuestro análisis, pues casi siempre hacemos un análisis preliminar lineal, ¿no? O sea, considerando los elementos estructurales lineales, solamente consideramos los elementos BRBs como no lineales, y eso ya nos va a dar una buena, suficiente información. Con las restricciones que tenemos para la norma 2023 de ocupación inmediata, normalmente lo que observamos en el análisis preliminar lineal es el que terminamos observando en el análisis no lineal, ¿no? Dado que las distorsiones son pequeñas, los elementos no se articulan y pues la respuesta es idéntica, ¿no? Y ya finalmente, después de nuestro análisis preliminar, bueno, nuestro análisis final no lineal, ya simplemente revisamos que estemos en el cumplimiento del nivel de desempeño de ocupación inmediata, ¿no? Recuerden que para las normas 2023, dependiendo del análisis que estemos haciendo, este, puede ser que para el paso a paso podemos tener un límite de distorsión más amplio, dependiendo de la regularidad de la estructura, ¿no? Eso se vio con la maestra Camila hace 2 sesiones, ¿no? Para esta parte de la presentación, en lo que me voy a enfocar mucho va a ser en el paso 4, ¿no? Cómo obtener, perdón, para la metodología de prediseño, disculpen, era el 3, no el 4. Voy a modificar de una vez para que ya les quede listo. En el archivo que les vamos a compartir. Nuevamente. Entonces, listo. Reanudar. Permítanme, estoy tratando de compartir. Voy a compartir nuevamente. Acá estamos. Entonces, metodología de prediseño. Nos vamos a concentrar en la presentación en el paso 3, que es utilizar la metodología de prediseño. Para esto lo vamos a hacer relacionándonos otra vez al ejercicio que ya habíamos platicado. Es la misma estructura en el mismo lugar. Para esto, les agrego información de lo que se consideró en cuanto a cargas para entre pisos y azotea y del periodo sin CRPs, que les comentaba que es importante para la metodología. En este caso son 12 niveles y estamos en periodos de 1.3, 1.22, ¿no? Para las direcciones principales. Digamos que es una estructura relativamente convencional, ¿no? Si dividimos el número de pisos entre 10, pues estamos muy cerca de lo esperado. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa para esta metodología? Obviamente, nuevamente, el sismo base de diseño, pero ahora lo que nos va a interesar son los acelerogramas sintéticos, ¿no? Eso es lo que necesitamos de información. Vamos a utilizar una metodología que desarrolló el doctor Amador Terán, el doctor Neftali Virto. Hicieron un artículo que les pongo aquí digamos, la entrada, que es diseño preliminar de edificios de poca altura, rigidizados, con contravientos restringidos a prandeo,
y es una aproximación basada en desplazamientos, ¿no? Una de las partes importantes de la metodología es que aplica a edificios de poca altura, ¿no? Donde la respuesta dinámica no está demasiado influenciada por el comportamiento a flexión global de la estructura o modos superiores, ¿no? Es decir, que para edificios muy altos tendríamos que analizar con criterio los resultados que nos da esta metodología. Entonces, para el ejemplo de prediseño, ¿cuáles son los datos que necesitamos preliminares, no? Vamos a necesitar el número de pisos, la altura del edificio, la regularidad del edificio, la altura del entrepiso, que nos va a ayudar a calcular el nivel de ductilidad que tiene nuestros dispositivos, ¿no? Esta es una metodología simplificada y por lo tanto, digamos, aunque tenemos distintos barrotes con distintas crujías, pues vamos a tomar una crujía tipo, por decirlo de esta manera, ¿no? Nuevamente, al ser una metodología que está relativamente simplificada, con esa información será suficiente para obtener una aproximación, ¿no? Entonces, altura de entrepiso, ancho de la crujía tipo, la longitud, con eso calculamos una longitud punto a punto y después calculamos la longitud del BRB simplemente multiplicando por punto 8, ¿no? Hablábamos que esa relación ha sido muy funcional para calcular la longitud real del BRB en estructuraciones convencionales, ¿no? Y calculamos el ángulo de inclinación que nos va a ayudar a definir el nivel de ductilidad, ¿no? Entonces les presento esta diapositiva sin entrar a demasiado a profundidad, simplemente resaltar el desplazamiento lateral, delta X, y cómo ese desplazamiento se convierte en desplazamiento axial de los dispositivos. Y con ese desplazamiento axial de los dispositivos podemos conocer la ductilidad, ¿no? Entonces, con un desplazamiento lateral que está relacionado a la distorsión de entrepiso, podemos conocer la ductilidad esperada en nuestros dispositivos, ¿no? Eso es muy útil porque no tenemos que hacer ningún cálculo para darnos una buena idea. Si de este análisis viéramos que la ductilidad es 1 o menor a 1, pues quiere decir que no estamos disipando nada, ¿no? Entonces, una de dos, o los hacemos más rígidos o de mayor capacidad para que sí disipen algo de energía para una distorsión de entrepiso, digamos, planteada por nosotros, ¿no? Es importante saber que esta distorsión de entrepiso de la metodología es la que nosotros vamos a definir, ya sea que la definamos por cuestiones de desempeño o que la definamos por necesidades normativas, ¿no? Pero este es un valor que ya deberíamos de tener fijo y con las características geométricas de la crujía ya podemos ir definiendo la ductilidad que vamos a tener. Para el ejemplo, me adelanté y les pongo aquí el valor de ductilidad calculado. Y les propongo un valor de FK. Si recuerdan de la caracterización, el FK es lo que transforma una barra recta, la rigidez de una barra recta en la rigidez de un dispositivo tipo BRB. Entonces me adelanté un poquito para que tengamos ciertos valores, ¿no? Porque la metodología es, digamos, un poquito extensa. Ya programada es muy sencilla, pero explicarla toma su tiempo. Entonces, esta metodología, en términos generales, lo que les podría decir es, transforma lo que es o sea, transforma un edificio, o sea, digamos, un conjunto de elementos complejos, y a través de correlaciones y tablas y factores, lo que va haciendo es simplificar ese edificio complejo y convertirlo en un oscilador de un grado de libertad, ¿no? Entonces es muy interesante porque el estudio que hicieron los doctores es utilizar una gran cantidad de estructuras con muchas combinaciones de ductilidad de los dispositivos, número de pisos, etcétera, y fueron generando estas tablas, ¿no? Estas tablas que nos ayudan a convertir un problema complejo en un oscilador de un solo grado de libertad, ¿no? Entonces la primera etapa que tenemos es transformar la ductilidad esperada, que ya vimos que la ductilidad de los BRBs la podemos calcular básicamente con geometría. La ductilidad de los BRBs la vamos a transformar en una ductilidad máxima global, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es tomar el valor de ductilidad de BRB. Como pueden ver aquí, las tablas tienen valores finitos, ¿no? O sea, es 2 o es 6, ¿no? Entonces, nosotros digamos, por medio de Excel hacemos interpolaciones lineales
Aunque como pueden ver, al ser muy similares, tal vez no sea necesario, ¿no? Pero por método, lo que hacemos nosotros es si nos da una ductilidad de 4, interpolamos linealmente. Y necesitamos un número de pisos, ¿no? Entonces, si tenemos 7 pisos, pues lo que hacemos es interpolar entre estos valores y entre los valores resultantes, ¿no? Y eso ya nos va a dar un factor. Pueden ver que es un factor que en todos los casos es superior a 1 y que lo que hace es dividir la ductilidad del BRB. Es decir, que la ductilidad del BRB, al estar en el contexto de una estructura global, es, la estructura tiene una ductilidad más pequeña, ¿no? Que sería lógico pensarlo porque los BRBs es solo una parte de la estructura. El siguiente paso es transformar la distorsión máxima permisible, ¿no? De un entrepiso o de un oscilador de varios grados de libertad, convertirla en una distorsión promedio, ¿no? Para que, en vez de estar nosotros preocupados por el desplazamiento de cada entrepiso, solo nos preocupemos por el desplazamiento máximo en la azotea, ¿no? Y nuevamente, este es un factor de distorsión. Tenemos la distorsión máxima, que esta es normativa, podríamos decir que, digamos que es el 0,75%, ¿no? Para una ocupación inmediata. Y la vamos a dividir entre un factor de distorsión para convertirla en una distorsión promedio, ¿no? Aquí del dibujo directamente podemos identificar que la distorsión máxima tiene una pendiente superior a la distorsión promedio y esto también tiene sentido con lo que observamos en los análisis estructurales convencionales. Para este factor necesitamos varias cosas. No solo necesitamos la ductilidad global, ¿no? O sea, saber si es 1 o superior a 1. También necesitamos saber la regularidad del edificio, pero además también tenemos que conocer cómo estamos distribuyendo el área de nuestras diagonales, ¿no? Con la maestra Camila lo que vimos es que ponemos BRBs de mucha capacidad abajo y poca capacidad en la parte superior. Bueno, de menor capacidad en la parte superior, ¿no? Entonces, si tenemos esta secuencia de reducción de capacidad, entonces decimos que el área de las diagonales y obviamente su capacidad sigue la distribución de cortantes de entrepiso, ¿no? Entonces, si hacemos esto, sí. Si ponemos la misma capacidad arriba y abajo, entonces podemos decir que el área de las diagonales no sigue la distribución de cortantes y entonces usamos este lado de la tabla, ¿no? Eso nosotros lo tenemos que decidir en función de la estructuración que vamos a proporcionar. Después lo que vamos a hacer es transformar el desplazamiento máximo en la azotea al desplazamiento esperado de un oscilador de un grado de libertad, ¿no? Entonces vamos a transformar un oscilador de múltiples grados en un oscilador de un solo grado, ¿no? Entonces el desplazamiento que estamos esperando necesariamente será menor que el que estaríamos esperando en la azotea. Y en ese sentido sabemos que el factor que modifica de varios grados de libertad a pocos grados de libertad reducirá el valor del desplazamiento máximo, ¿no? En este sentido también tenemos que saber que si quisiéramos comparar los resultados de la metodología con lo que observamos en desplazamientos ya en el análisis global, tendríamos que modificar este factor nuevamente, ¿no? O sea, tendríamos que hacer el método inverso, ¿no? Pasarlo de un solo grado a varios grados. Entonces ya tenemos nuestras tablas, vamos calculando los factores, de aquí lo vamos sacando nuevamente en función de ductilidad, número de pisos. Y para el ejemplo que estamos trabajando, de todo este análisis de factores, nos va a dar que necesitamos 27,6 centímetros de desplazamiento del oscilador de un grado de libertad. Bueno, ¿y este valor para qué nos sirve? Lo que vamos a hacer es que con los acelerogramas sintéticos que bajamos del programa SACIDO que conseguimos, lo primero que vamos a hacer es agarrar los acelerogramas y limpiarlos, ¿no? Trabajarlos un poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Suavizar los extremos, aplicar filtrado, ¿no? Para quitar todas las frecuencias que no son útiles y vamos a hacer, perdón, vamos a hacerle un pequeño recorte de la longitud. Como pueden ver, todos estos tramos donde hay aceleración cero no son, no son suficientemente útiles para el análisis que estamos haciendo y van a requerir cómputo y tiempo, ¿no? Entonces, una metodología que es aceptada para recortar los acelerogramas es la intensidad de áreas, ¿no? Entonces, a cada uno de los acelerogramas les vamos a aplicar un cierto trabajo para hacerlos más funcionales para nuestro objetivo, ¿no?
Una vez que ya los hicimos, ya que los trabajamos, lo que vamos a hacer es escalarlos, ¿no? Nosotros tenemos los acelerogramas, que son las líneas grises, tenemos el promedio de los acelerogramas en términos de pseudoaceleración contra periodos. Esta es una respuesta del acelerograma, ¿no? Son espectros de respuesta de los acelerogramas una vez que ya les aplicamos filtros y todo. Los promediamos y el promedio lo comparamos con la línea negra, que es el espectro, digamos, el espectro de peligro uniforme o la demanda sísmica del lugar, ¿no? Puede tener algún otro nombre, pero el objetivo es que la línea negra representa la demanda real en el sitio donde estamos construyendo y la línea roja representa la demanda sísmica que nosotros vamos a introducirle al modelo. El objetivo es que sean similares y que sean similares en el periodo de interés, ¿no? O sea, si mi edificio tiene un segundo, tal vez no sea tan relevante, o más bien no es relevante en términos generales, si de este lado se parecen o no. Lo que nos interesa es que se parezcan en la zona de interés, ¿no? Y no solo en el periodo, sino en un rango de periodos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, este, la norma técnica complementaria te dice cómo hacer este análisis para que el área bajo la curva de las dos, en ciertos rangos de periodos, sea igual y con eso podemos decir que nuestra demanda es consistente con la demanda del sitio donde estamos construyendo. Ya que tenemos los espectros de respuesta elástico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar a partir de los espectros de respuesta elástico cuál es el periodo de vibrar que necesita mi estructura para cumplir una distorsión del trepiso, digamos del 1%, con la metodología planteada por los doctores. ¿De cuánto era eso? Si recuerdan, hablábamos de que la metodología nos dice 27.6 centímetros. Entonces, una vez que calculamos los espectros de respuesta escalados, entramos con 27.6 centímetros, pegamos con el promedio, calculamos el periodo de vibrar, ¿no? En este caso será, digamos, 1.2, y en el caso de los sismos de subducción, pues será 1.05, ¿no? Aquí es importante mostrar que esto va a ser para una fuente sísmica, ¿no? En el caso de la Ciudad de México tenemos dos fuentes, sismos de profundidad intermedia y sismos de subducción. Obviamente, dependiendo del periodo de nuestra estructura y la zona de la ciudad, puede que uno u otro sea más relevante. En este caso, es más relevante el de subducción y nos exige que tengamos un periodo objetivo de nuestra estructura con disipadores de 1.05 segundos, ¿no? En el análisis preliminar. Pero si recuerdan cuando platicábamos de análisis paso a paso y análisis no lineales, decíamos que podemos generar modelos de comportamiento que no sean lineales, que sean elastoplásticos, ¿no? Entonces, una forma de verlo es utilizar espectros de respuesta con modelos elastoplásticos y en este caso a una ductilidad constante. ¿Eso cómo lo podríamos ver? Tenemos un modelo elastoplástico y lo que hacemos es calcular la respuesta para cada uno de los periodos de vibrar y los acelerogramas específicos de tal forma que obtengamos un desplazamiento tal que sea exactamente igual a 4 veces el desplazamiento de Fincke, ¿no? O lo que nos pida la metodología. En este caso, de la metodología obtenemos que los VRBs van a estar, más bien, la ductilidad global del conjunto estructura disipadores es de 5 y fracción, 5.2. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular espectros de ductilidad constante, espectros de respuesta a ductilidad constante de 5.2 para saber qué periodo de vibrar necesitamos en nuestra estructura para cumplir una distorsión máxima de un 1%, ¿no? Está un poco enredado, pero ese es el plan. Entonces, una vez que hicimos esto, podemos ver que en el caso de profundidad intermedia, el periodo de vibrar se extendió, ¿no? Y en el caso de subducción, el periodo de vibrar se hizo más pequeño, ¿no? Antes teníamos 1.05 para comportamiento elástico y para comportamiento elastoplástico perfecto con ductilidad nos pide un periodo todavía más ajustado. Querría decir que tendríamos que ponerle más veces, ¿no? Y eso pues no es necesariamente económico. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo a un
punto todavía más allá, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar un modelo de comportamiento elastoplástico con pendiente postfluencia de un cierto valor, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular este valor de pendiente postfluencia? Con los periodos de vibrar de la estructura con respecto al periodo de vibrar objetivo, ¿no? Al correlacionar estos dos periodos de vibrar, nosotros podemos decir, la estructura con BRBs necesita un cierto periodo, pero la estructura sin BRBs, que tiene un periodo de vibrar que calculamos muy al principio de la metodología, nos va a dar la pendiente postfluencia, ¿no? Entonces, aquí fluyen los BRBs y la estructura no determinamos dónde fluye, pero sabemos que es en un punto más para allá, ¿no? Entonces, con este modelo de comportamiento elastoplástico, entonces volvemos a calcular los espectros a ductilidad constante con rigidez postfluencia. Este tipo de análisis los pueden hacer como los hicimos en alguna sesión en Excel o con los programas de cálculo como el PRISM. Pueden obtener la respuesta de estos acelerogramas e ir calculando cuál es el periodo objetivo, ¿no? Entonces, este ya es un proceso iterativo, pero igualmente, o sea, toma 2 o 3 iteraciones hacer el análisis y ya nos va a dar un periodo objetivo final. En este caso vemos que para profundidad intermedia nos pide, digamos, los mismos 1.2 que habíamos visto en el comportamiento elástico y para los de subducción ya nos pide un segundo prácticamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es la fuente que sea más relevante para nuestra estructura es donde tenemos que cumplir el periodo objetivo. Y eso será el que te pide el periodo objetivo más bajo, en este caso los de subducción. Entonces, cuando nosotros hacemos los análisis no lineales paso a paso de la estructura completa, observamos este mismo comportamiento. Los de profundidad intermedia exigen, más bien, determinan menos desplazamientos y menos distorsiones, y los de subducción requieren, perdón, provocan desplazamientos más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que obtuvimos nuestro periodo objetivo, si observan aquí, se acabó la metodología. Tenemos un periodo objetivo. Pasamos ya al modelo real, modelamos los VRBs, ya se platicó en algunas sesiones cómo se modelan los VRBs, se los ponemos a la estructura y los vamos iterando hasta que nos den un periodo objetivo. Revisamos el periodo objetivo de la estructura con VRBs y en este caso vemos que estamos en punto 91, punto 9, ¿no? Por debajo del periodo de un segundo que nos pedía la metodología. Con estos periodos de vibrar, entonces ya tenemos la confianza de que el siguiente paso, que es análisis no lineal paso a paso, ya nos va a dar una respuesta prácticamente exacta a lo que necesitamos para cumplir la normatividad. Metemos los acelerogramas y recuerden, ya los procesamos. Nosotros en la página de filtrado de acelerogramas DAMPO pueden meter los acelerogramas y salen filtrados. Se meten al programa de análisis, ¿no? Como una señal de aceleración para una sola dirección, ¿no? Después generamos casos de carga. Los casos de carga obviamente es la señal de aceleración en X, al mismo tiempo la señal de aceleración en y es importante que le pongamos el factor de escala. Si recuerdan, lo que hicimos fue el espectro del promedio de la respuesta de los acelerogramas, lo escalamos para que llegara a la demanda del sitio. Ese factor de escala lo tenemos que poner aquí también. Ponemos el factor de escala y con eso ya determinamos nuestro caso de carga, ¿no? Aquí les dejo otras recomendaciones y necesidades digamos, para definir bien el caso de carga y que nos dé valores adecuados, ¿no? Uno de los puntos importantes es el amortiguamiento de Rayleigh, ¿no? Que vamos a marcar como 2.5% para un rango de periodos, ¿no? Vamos, viene la explicación del amortiguamiento de Rayleigh en el Chopra, si lo quieren buscar a detalle. Pero bueno, lo importante es que definamos bien el amortiguamiento para que no nos dé resultados erróneos. Y finalmente del análisis no lineal paso a paso, entonces ya extraemos los resultados, ¿no? Estos son los resultados de ese modelo con esas condiciones que estuvimos platicando. Y ya son los resultados de cada uno. Si ven aquí tenemos 4 líneas para los de profundidad intermedia, que es lo que nos pide la norma para la zona. Nos pidió 4 de profundidad intermedia y 8 de subducción.
Entonces lo que hacemos es calculamos ya la respuesta de nuestro edificio con esas condiciones y sacamos el promedio. Y el promedio es el que nos va a cumplir los términos normativos. En este caso, los desplazamientos son interesantes, pero no necesariamente cumplen el tema normativo. Aquí les presento los resultados de distorsiones de entrepiso, ¿no? Y directamente podemos ver que los de profundidad intermedia provocan menos distorsiones de entrepiso que los de subducción, ¿no? En este caso, les pongo el límite normativo para esta estructura, dado que es regular, y son marcos, digamos, la estructura principal son marcos de acero. Entonces podemos tener un límite normativo de hasta 1.125. Con ese límite normativo, podemos ver que se cumplen todos los casos, ¿no? Incluso podemos ver aquí que el de subducción, bueno, el conjunto de acelerogramas de subducción en promedio, nos exigen una distorsión de entrepiso de 1%, que es prácticamente con lo que nosotros hicimos nuestra metodología, ¿no? A nuestra metodología le metimos un 1%, sabiendo que vamos a tener una distorsión permisible de alrededor de 1%. Y como pueden ver, nos dio unos resultados muy buenos. Ahora, si la metodología nos dice el periodo objetivo es 1 segundo, dado que es simplificada, no podríamos esperar que nos dé exactamente eso, ¿no? Entonces, siempre tratamos nosotros de, si la metodología nos dice 1 segundo de periodo, quedarnos un poco abajo, de tal forma que obtengamos buenos resultados, ¿no? Pero nos ahorró mucho trabajo, o sea, en vez de estar haciendo iteraciones con análisis complejos y costosos computacionalmente, lo hicimos en una hoja de Excel, y ya nos dio un parámetro muy bueno para hacer un análisis muchísimo más complejo, ¿no? Entonces les voy a mostrar rápidamente la hoja de Excel con la que nosotros hacemos los análisis para el procesado de acelerogramas y la metodología del doctor Terán. Entonces, aquí ya tenemos todo, digamos, programado, para poner los datos iniciales del edificio que platicamos, las geometrías de las crujías tipo, los periodos de vibrar de la estructura. Aquí pueden ver que todo lo que está en gris son datos que se tienen que meter. En función del número de niveles, podemos agrupar los VRBs en conjuntos, ¿no? En este caso son 12, entonces pues yo agrupé. ¿No se está viendo? Perdóname. No, no se está viendo de nuevo. Una disculpa. Gracias por avisarme, ingeniero Antonio. Aquí está. Qué pena, discúlpenme por eso. Me avisan si ahora sí lo estamos viendo. Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces aquí le pueden ver la hoja. Tenemos los datos iniciales del edificio, las geometrías de las crujías tipo, como lo platicamos, el periodo de la estructura sin VRBs. Lo que hacemos aquí, como es simplificado nuevamente, pues agrupamos los VRBs en pisos, ¿no? Tenemos 12 pisos, pues hacemos 4 grupos de 4, ¿no? Digo, 3 grupos de 4. Ponemos unas ciertas capacidades. La ventaja de nuestro Excel es que, como ya tenemos capacidades y longitudes, ¿no? La longitud, recuerden que sale de acá, ponemos una longitud similar. Nos recupera directamente la rigidez porque acá tenemos nuestro catálogo de rigideces, ¿no? Entonces ya podemos tener directamente el valor de rigidez y ya no usar el FK. Lo hacemos para la dirección Y y lo hacemos para la dirección X. Y aquí lo que hacemos es utilizar la dirección, digamos, más desfavorable, ¿no? En la siguiente hoja tenemos la metodología. Aquí viene con un poco más de explicación, como si fuera una memoria de cálculo, pero bueno, el objetivo es que vayamos viendo lo que hace la metodología, ¿no? La ductilidad de la estructura la planteamos en 1, la distorsión máxima la ponemos en un 1%, la podríamos poner en un 0.75%, y van a ver que nos modifica el desplazamiento máximo en la azotea, ¿no? Si yo le pongo 1, me dice 27,6. Si le pongo 0.75, me dice 20 centímetros. Pues tiene esa flexibilidad la metodología, ¿no? Aquí simplemente vamos calculando las de las tablas, se hacen interpolaciones lineales y vamos calculando los factores que platicamos. El objetivo es que al final tengamos este dato, ¿no? 27,6 centímetros de desplazamiento máximo del oscilador de un grado de libertad equivalente a nuestro edificio.
Entonces, ya que tenemos ese dato, abajo hay más información, pero lo que nosotros vamos a hacer es brincar. Vamos a irnos a esta hoja, donde primero vamos a recuperar los archivos de acelerogramas de una carpeta. Nos va a meter aquí la información y nos va a decir si lo queremos ejecutar, si trae líneas que deben eliminarse en el registro, si lo queremos acortar, cuál es el paso de tiempo, cuántas componentes tiene nuestro archivo, los valores, tenemos tiempo y valores o solamente valores. Y si es de esa SID, pues ya tenemos un formatito, ¿no? Muy útil, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Le ponemos que son datos de esa SID y después le decimos que lo procese. Cuando nosotros le decimos procesar, lo que va a hacer es aplicarle o sea, el suavizado de los extremos, el filtro y el corte de áreas, ¿no? Si nosotros queremos ser muy explícitos, muy exquisitos con nuestro corte de área, pues aquí le ponemos 0.01%, ¿no? Y 99.9%. Y ya con eso le vamos a cortar cachitos muy pequeñitos a la aceleración. Entonces esto automáticamente calcula todo y divide las componentes, ¿no? Después recuperamos la información de los espectros de peligro uniforme. En la Ciudad de México tenemos uno actual y unos por épocas, ¿no? Considerando la consolidación del suelo de la Ciudad de México, los espectros tenderán a variar. Y nosotros calculamos con respecto a la envolvente, ¿no? Para que en cualquier época nuestro edificio esté protegido. Aquí lo que hacemos es recuperar los espectros de respuesta de aceleración de los acelerogramas sintéticos, calcular la respuesta combinada de ambos acelerogramas y son las líneas grises. Esta hoja de cálculo la pueden analizar a detalle cuando se las comparta, ¿no? Aquí simplemente recuperamos los datos de los espectros, encontramos la escala, ¿no? Si ven aquí la escala está calculada en un cierto cuadrito, ¿no? Que depende del periodo con el que la estamos analizando. Lo que hace es igualar el área bajo la curva de la línea punteada con la línea roja, ¿no? Pero solo en la zona de interés. Y con eso nos va a calcular unos factores de escala. Esos factores de escala, ustedes los van a ver acá arriba. Entonces, nuestros acelerogramas los tenemos que escalar, ¿no? Hay discusiones sobre qué tanto se debe de escalar, etcétera, pero bueno, el punto es que tenemos que hacerlo similar. Y después escribimos la escala para que esa escala se escriba aquí. Ya que se escribió la escala, entonces podemos ir a calcular los espectros de respuesta, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, la metodología nos dice una cierta ductilidad, nosotros calculamos para esa ductilidad. Y aquí vamos a calcular este alfa. ¿Alfa qué significa? Es la correlación del modelo de comportamiento no lineal con pendiente postfluencia, el alfa va a estar relacionada a esta pendiente, ¿no? Y se obtiene con esta ecuación, ¿no? Que es la relación entre el periodo de la estructura con sin BRBs, acá abajo, y la estructura con BRBs, que sería el periodo objetivo, ¿no? Entonces con eso calculamos un alfa. Y aquí simplemente pues calculamos el espectro de respuesta, ¿no? Entonces, para hacer un ejemplo muy rápido, lo que voy a hacer es ponerle un alfa cero. Para calcular, alfa cero significa modelo elastoplástico perfecto, ¿no? Exactamente así. Déjenme ver cuánto tiempo. No, ya no nos da tiempo de hacer el ejemplo. Pero bueno, simplemente es apretar aquí y lo que pasa es que se empiezan a calcular los espectros de respuesta poco a poco para ya darnos estas gráficas de aquí arriba, ¿no? Y con este botón, pues lo que hacemos es entrar con el desplazamiento y calcular el periodo, ¿no? Digamos que ese es el objetivo. Si nosotros aquí le ponemos ductilidad de 1, eso sí lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque no hay un problema de Windows, una disculpa. Pero bueno, poniéndole aquí lo que hace es que calcula los espectros de respuesta elásticos, ¿no? Si no hay ductilidad, o sea, si la ductilidad es cero, lo que le estamos diciendo es que tenemos comportamiento elástico. Si la ductilidad es distinta de uno, quiere decir que tenemos comportamiento elastoplástico, ¿no? Y lo hacemos para la dirección X y para la dirección Y. Aquí hay un caso interesante donde vemos que cuando calculamos el espectro de profundidad intermedia para la dirección Y, resulta que el desplazamiento queda por arriba del promedio, ¿no? Entonces, ¿esto significa que está mal? Pues no necesariamente, ¿no? Simplemente
Hay que tomar con criterio los resultados que obtengamos de estos acelerogramas. En subducción sí nos da un valor, y entonces aquí ya calculamos el valor, ¿no? Nos dice qué periodo objetivo necesitamos, y eso es lo que vamos a hacer dentro en nuestro programa de análisis, ¿no? Entonces los pasos son sencillos. Otra curiosidad aquí es que podemos calcular los espectros, podemos revisar las gráficas de los espectros, ¿no? Estas son imágenes, pero podemos ver la variación aquí directamente. Nada más con ver las señales y los tiempos de duración, podemos ver la diferencia entre los acelerogramas de profundidad intermedia contra los de subducción, ¿no? Vemos que en general van a ser más largos y se van a ver más intensos, ¿no? En la cantidad de línea que tienen. Y eso también nos ayuda a ver qué tanto los recortamos a veces, ¿no? Y otra curiosidad ya final es que aquí tenemos esta funcionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que me recupere el acelerograma 3, que es de profundidad intermedia, la señal 2, oh, me dejo otra vez, perdónenme, pero bueno, se los presento con esto. Aquí podemos ver el acelerograma inicial, el acelerograma procesado, y de este lado podemos ver uno encima del otro, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que notamos directamente? Que Arias, el procedimiento de Arias, lo que hizo fue cortarnos desde aquí hasta allá, ¿no? Entonces nos cortó mucho, nos cortó poco, bueno, digamos que es un poco de acuerdo a la metodología del, del método de Arias, nada más nos cortó el 0,5% de la energía de la señal, ¿no? Entonces podríamos pensar que el 0,5 es poco. En caso de que les parezca demasiado, o en algunos casos hay acelerogramas donde puede ser demasiado por cómo está construido el acelerograma, entonces modificamos eso y lo que va a suceder es que nos va a cortar menos señal, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos relevante esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle a la metodología bueno, en este caso, en este lado de acá, la intensidad de áreas, reducirla, ¿no? Si yo aquí le pongo 0,01 y 99,99, lo que va a hacer es que me va a cortar tal vez hasta acá, ¿no? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Pues depende un poco del criterio, pero lo que sí podemos ver es que estamos capturando la zona de mayor intensidad de aceleración sísmica y con esto podríamos considerar que nuestros resultados son suficientemente válidos, ¿no? Esa es, digamos, como la forma en la que podríamos ir construyendo el criterio. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo. Una disculpa, estaba un poco extenso bueno, estaba bastante extenso el tema del día de hoy, pero bueno, espero que les haya sido interesante. Si gustan y disponibles, los podemos tomar unos 5 minutos en responder algunas preguntas, si les parece bien. De acuerdo, maestro Ernesto. Pues sí tenemos algunas preguntas en el chat, entonces voy a leer algunas. Ernesto nos pregunta, ¿los acelerogramas son para el sismo de diseño o el sismo infrecuente? Las normas de la ciudad son para el sismo base de diseño, De para acuerdo, BRBs. Para aislamiento son infrecuentes. Para BRBs, sismo base de diseño. muchas gracias. Marcelo nos pregunta, para el caso de edificaciones que su respuesta está dominada por deformaciones de flexión, ¿qué acciones se pueden tomar a fin de que los CRPs tengan deformación axial? Hay algunos artículos hay un artículo del doctor Terán muy específicamente donde recomienda incrementar el tamaño de la sección de las columnas para, digamos, sintonizar el periodo de la estructura flexión con el periodo de la estructura cortante, ¿no? Esa es una metodología. Les compartimos el artículo que encontró mi compañero Francisco, donde da ciertas líneas para poder compensar eso. Otra que puede ser es la implementación de outriggers, que trata de modificar la respuesta global de la estructura y reducir las distorsiones en general. Lo que le puedo adelantar es que es complicado, o sea, sí son casos difíciles para lograr que un comportamiento dominado a flexión deforme los disipadores.
Alguna otra estrategia es poner la misma capacidad en toda la altura, ¿no? Pensando en que tal vez el segundo modo de vibrar sea el que tenga mayor relevancia, ¿no? En la respuesta del edificio. Pero en la información que les compartimos agregamos el artículo también. Muchas gracias, maestro. Alfredo nos pregunta, ¿qué ángulo de las diagonales es el más óptimo? Eh, Creo que habían algo con la maestra Camila, pero en general la norma recomienda entre 30 y 60 grados, ¿no? Que está relacionado obviamente con la componente horizontal, ¿no? Que no sea demasiado pequeño. Muchas gracias. David nos dice, para el método de amortiguamiento, ¿cómo influye la torsión? ¿Qué valor asume como amortiguamiento inherente si fuera de concreto armado la estructura? En el ASCE, recomiendan, creo que en la versión anterior, que recomienda 2,5% parejo, ¿no? O sea, no hace distinción de si es concreto o es acero. En el método del ASCE, la torsión digamos, si se toma en la medida en la que analizamos la deformación de los dispositivos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos el sismo en una dirección y eso provoca torsión, nuestros dispositivos en el análisis estructural o sea, en el programa de análisis, sí se van a deformar. Entonces podemos calcular esa torsión, cómo deformó los de este lado y capturar esa energía disipada y agregarla al amortiguamiento, ¿no? Depende cómo hagamos nuestros cálculos en Excel, pero se puede tomar directo del valor. De acuerdo, muchas gracias. Carlos nos pregunta, en caso de realizar un diseño para CRP con estructuras metálicas, ¿se debe realizar un modelo con el método directo? En este caso es un análisis teniendo en cuenta los efectos de segundo orden y al aplicar esta metodología se debe realizar con cargas sísmicas estáticas. Al realizar el método por amortiguamiento ya no se requeriría utilizar un análisis por método directo. ¿Cómo se define la rigidez de la edificación sin BRB para definir el periodo inicial? O sea, ahí recomendación sería, utilizar o sea, la rigidez completa ahorita se me escapa un poco, pero el método directo o el método de longitud efectiva, alguno de los dos considera una reducción de la inercia de las secciones por un factor de 0,8, pero eso es para el diseño de los elementos estructurales. En términos generales, hay que, digamos, separar el tema de cómo diseño mis elementos estructurales a cómo calculo la respuesta de la estructura. En términos generales, yo diría que se tome la rigidez completa para hacer el análisis de los desplazamientos y distorsiones, y ya se tome la rigidez reducida para el diseño de los elementos estructurales, ¿no? O sea, cuando vamos a calcular la resistencia, con método directo, inercia reducida. Para calcular las distorsiones de entrepiso, entonces considerar la inercia completa, ¿no? Eso lo podremos, no me acuerdo en qué parte de la norma viene, pero según yo viene explícito en la norma que así es como se debería de tomar en cuenta. Muchas gracias. Antonio nos pregunta, para esta metodología, el cálculo del periodo de la estructura, en el caso de un edificio de concreto, ¿se consideraría el efecto de agrietamiento de las secciones de traves y columnas? La respuesta rápida es sí. Este, digamos que para cualquier análisis que considere cargas laterales en concreto, es recomendable utilizar secciones agrietadas, porque es la condición que va a existir durante el sismo, ¿no? Digamos, no, recuerden que muchas de las cosas que vienen en las normas están ligadas a lo que sucede físicamente, ¿no? O sea, durante un sismo, en los primeros 2 segundos, ya se deformó el concreto, ya se agrietó, ya tiene menos inercia, y esa inercia es la que tendríamos que considerar para el resto de la señal de aceleración y para el siguiente sismo. Entonces, digamos que la condición adecuada sería utilizar secciones agrietadas. De acuerdo, muchas gracias. Si quieres, leemos quizá un par más para ya también ir cerrando. Sí, por favor. Nos preguntan, en el método del amortiguamiento, ¿solo reduce el espectro por el amortiguamiento y no lo reduce por sobreresistencia? El capítulo 12 indica que sí debe reducirse. ¿Por qué dijo que no se reducía por sobreresistencia? Nuevamente recuerde que tenemos o sea, hay dos análisis que tenemos que hacer. En el análisis por deformación, distorsiones, desplazamientos, no se reduce.
que es, digamos, el símil a cuando hacemos reducción por comportamiento sísmico. Nosotros reducimos por Q y por R para calcular las fuerzas y diseñar nuestros elementos, y multiplicamos por Q y por R para los desplazamientos. En el caso de amortiguamiento es lo mismo. Reducimos por amortiguamiento, solo por amortiguamiento, para calcular desplazamientos y distorsiones, y reducimos entre amortiguamiento y entre R para diseñar nuestros elementos estructurales, ¿no? Entonces son dos condiciones distintas. De acuerdo, muchas gracias. Y finalmente, Alendar nos pregunta, para CRPs, la norma indica revisar un cortante basal mínimo obtenido con el método estático con un amortiguamiento equivalente. ¿Cómo se pasa del valor local de amortiguamiento de un CRP al amortiguamiento global de la estructura? Con la metodología de la SC, con la hoja de Excel que vimos, si observan, era la energía de los dispositivos, la energía de la estructura, y con eso calculamos un amortiguamiento global, ¿no? Con ese amortiguamiento global, sí, híjole, ahí se me olvidó. Con ese amortiguamiento, con el espectro reducido, es con el que tendríamos que hacer la comparación contra el estático, ¿no? Hacemos un estático y ahí comparamos las fuerzas de cortante basal. De acuerdo, pues muchas gracias, maestro Ernesto. Igual de cualquier manera, pues por acá nos estaremos viendo en alguna otra sesión. Y en Mucho gusto. caso de que nos hagan saber alguna otra duda por correo, igual la canalizamos por ese medio para dar respuesta. Pues bueno, nos vemos entonces el jueves. Igual vamos a dar algunas indicaciones para el tema del examen ese día. Entonces, pedirles que estén atentos tanto al grupo de WhatsApp como en su correo, que vamos a estarles enviando la información del acceso y todos estos temas. Y pues nada, muy buena tarde a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día.